muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos al universo de Madcast. Hoy es martes de sentirse bien, de estar bien, de pensar bien, de salud mental y también martes, por supuesto, de espejismos. Bienvenidos a este camino de la vida, a este desierto en donde juntos caminamos, nos encontramos con bestias, con animales de 2 y de 4 patas, de 2 cabezas, de lenguas viperinas, de diferentes tipos de colas, por no decir otra cosa. Políticos también nos encontramos en este desierto. Por supuesto, oasis y sobre todo espejismos. Bueno, sean todos ustedes, todas las personas del universo y demás criaturas habitantes a este universo del Madcast, a estos espejismos. Saludamos muy afectuosamente hoy a Leonardo Sierra, nuestro león, el León Sierra, que está por ahí, también a Alejandro Garzón, y también tenemos a Gustavo y a Milena. Los saludamos, muchísimas gracias por estar aquí en sintonía a esta hora. A todos los youtubientes, término registrado, marca registrada de Leonardo Sierra, sí señor. Y también TikTokientes, también marca registrada de Leonardo Sierra también aquí. A todos los seguidores. Y le damos la bienvenida, por supuesto, claro que sí, a nuestra queridísima Cecilia Daneri, dueña, gestora, protagonista, panelista, presentadora de este espacio de espejismos. Cecilia, bienvenida a tu casa. Como siempre es un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Hola Nacho, gracias por esa presentación hermosa. Y sí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Qué todas nombre, las que eso ya no personas se que usa. nos van a acompañar. Ya no se usa la E, ya. No, En, es más vigente que nunca. no, en Buenos Aires la prohibieron ya. Ya no se usa. Más- no, Lenguaje no, eso lo inclusivo. dice algún grupo de políticos, el resto no. No, si fue ley, no, no sacaron una ley. Sacaron una ley. Acá no es ley eso todavía. Hasta que no lo firme y lo decrete el presidente, no se habla de eso. Bueno, Es así de sencillo. está bien. Hablamos con la E y punto. Eh, Y punte. y punte, Sí, exacto, punte, punte, sí. punte, Sí, pues me punte. niego. Siento mi voz de Exacto. protesta. En vez de espejismos, espejismes va a ser la No, semana que no, no, viene, no, pero no, no, bueno, no, no. te cambio. Moriremos. No. Bienvenida, Cecilia. Hoy tenemos Gracias, gracias. un tema fantástico, ¿no? El Sí, empoderamiento, ¿no? Es un tema que pues se atañe mucho y se ha usado muchísimo para hablar del contexto de la mujer, ¿no? El empoderamiento. Pero se nos olvida que esa palabra existía antes de que estuviera de moda el feminismo. Y no solamente tiene que ver con el empoderamiento femenino, lo cual me parece a mí fantástico. Está muy bien que se empoderen de cuantas cosas quieran. Busca una mujer que se empodere de mi vida y me mantenga, por ejemplo. Me parecería excelente que tuviera esa determinación. Ese, por aquí me dicen que te ves muy bien en cámara. Mandan un saludo, que te ves gracias, brillantemente gracias. bien. Bueno, que una mujer que se tome lo del empoderamiento en serio y me mantenga sería estupendo. Pero entre tanto, el empoderamiento hace rato que está, ¿no? Y atañe a hombres, a mujeres, a personas de color, a personas de diferentes etnias. Qué bueno que traigamos este tema hoy para sacarle el polvo y el cliché este loco, digo yo, aunque no sé con qué me voy a encontrar, pero calculo ya después de tantos espejismos. Sacamos el polvo y la viejera y el término mal usado, ¿no? Que empoderamiento igual a una mujer levantando los Sí, puños o a una mujer peleando, no. El empoderamiento es mucho más. Digo yo, vamos a ver. Cecilia. así es, así es. Sí, totalmente. En espejismos todo se desdibuja, todos si quieren también, todas también. Todo lo que observamos, todo lo que percibimos, todo se desdibuja en espejismos. Y sí, hay muchas cosas de moda y como la otra vuelta hablamos de la moda, les comento que nos están golpeando
porque hablamos de cosas, parece que vamos bien, Sí, parece que vamos bien, vamos parece bien. que nuestro ají picante viene bien en el condimento, entonces nos están golpeando ahí Sí, por debajo, sí, pero salimos adelante, nos empoderamos y salimos adelante. exacto, sí es, así es. Sí, señora. Exacto, acá en equipo salimos adelante y no es poca cosa, no es poca cosa porque en la soledad de esta sociedad que es terrible, hoy vamos a hablar del empoderamiento, también considerando estas soledades, ¿no? Que nos lastiman mucho, las soledades y las formas de ver estos empoderamientos y cuáles son, como, hay como dos posiciones antagónicas. Ya lo vamos a ir viendo. Como siempre, vamos a empezar con una lectura. Ahí al principio salía la tapa del libro de donde tomamos la lectura. Ahí está saliendo ya otra vez. Genial, genial. Ah, sí, la que quiera consultar, ya sabe, un libro fantástico, totalmente recomendable. Lo escribe, creo que psicóloga, la persona, ya les digo, sí, psicóloga, licenciada en psicología. Tenía dudas si era psiquiatra o psicóloga, y es fantástico el libro. Bueno, este capítulo se llama La voz del deseo. Es un tema realmente, es cuando rápidamente apenas empieza el libro, el capítulo 1, y la parte del capítulo se llama La voz del deseo, apenas empieza. Bueno, arranco la lectura de cada martes. Iniciativa, impulso, acción, agresión. Desarrollo increyendo que tiene una sola dirección, de adentro hacia afuera. El modelo del deseo de emprender se inicia en el momento del nacimiento, con la salida arquetípica a la vida. Nacer es abrirse paso, es empujar para emerger, vencer la resistencia elástica de los músculos de la vagina materna para asomarse a la nueva realidad. Sin esa cuota de determinación que podríamos llamar, siguiendo a Alexander Lowen, agresiva, nos está vedada la existencia. Etimológicamente, existencia significa estar afuera. La primera acción de la vida, fuera del útero, es un emprendimiento motor. Inmediatamente después, respiraremos. Mucho más tarde, en comparación con otras especies animales, nos erguiremos. Más tarde aún, hablaremos y caminaremos. Y muchísimo más adelante en la vida, bien pasada la adolescencia, conquistaremos autonomía dentro de la interdependencia que nos caracteriza como especie. Salir a procurarse lo que uno desea implica animarse a correr riesgos, conectarse con una fuerza impulsora que se proyecta desde el deseo hacia el objeto del deseo. Allá voy, dice esa fuerza, y se lanza con decisión sin mirar atrás. Es muy interesante lo que plantea la autora. El libro se llama Dar el salto, de Graciela Henry, estrategias para que hagas realidad tus deseos, más allá de que parezca muy cliché el título. Es muy interesante todo cómo va desarrollando todas esas trabas que vamos viendo y que tal vez no existan, ¿no es cierto? Y justamente cuando hablamos de empoderamiento, hablamos de este impulso, de este deseo de enfrentar una realidad que no nos gusta, que nos incomoda, que estamos como resistentes a aceptarla, o que directamente una realidad que nos hace daño. Por eso el empoderamiento es general, no solamente es del colectivo de mujeres. Vos fíjate que en la lectura se habla de una actitud agresiva. Y cuando hablamos de agresividad, que no tiene que ver con violencia, eso lo vimos en algún encuentro cuando hablamos de la violencia. Violencia es cuando le quiero hacer daño a alguien. Agresividad es cuando empiezo a moverme para colocar límites. En esta colocación de límites, en este proceso de empoderamiento,
hay todo un análisis que tenemos que hacer. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con este motor, con este deseo, con este impulso? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo actuamos con esto? ¿Actuamos en forma individual? ¿Actuamos en forma colectiva? De ahí viene el tema de justamente del empoderamiento, porque a veces uno habla de empoderamiento y se utiliza muchísimo. Yo entiendo que el empoderamiento hace falta individualmente, obviamente, porque si no estamos empoderados, ¿a qué me refiero con empoderarme? Tomar poder, ¿sí? Tomarlo como si fuera un objeto, más allá de que no lo sea, no es un objeto que tengo y después lo dejo. No, justamente el ejercicio de poder tiene que ver con la acción, con la capacidad de. Entonces, cuando yo me empodero en mi propia vida, puedo ejercer el cambio, justamente. Puedo habilitar posibilidades de cambio. Puedo ejercer conductas, tener conductas, ejercitarme en la práctica de la decisión. En esta decisión, obviamente, hay una responsabilidad subyacente que a veces no se entiende tan así. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento y hablamos de poder, que hace rato que ya venimos hablando de poder y sus distintas caras, esta es una cara personal, diría, o una cara más movilizada o más orientada a ver la movilización. Cuando hablamos de poder, vamos a tener como dos vertientes de poder, dos miradas, yo diría. En esto Disculpa, vamos a tomar. disculpa que Sí, te interrumpa ahí hablando de miradas. Saludamos al doctor Arsenio Henao, que nos saluda desde Bogotá. Así que muchas gracias, Arsenio, Arsenio, por estar por ahí. un gran abrazo a Arsenio. Por favor, imperdible su espacio, Pensar Bien, Estar Bien, totalmente recomendable. Es, les diría que ayuda a empoderarse, ¿eh? Miren lo que les digo. Y sí, Ayuda a empoderarse, da claro que todas sí, las herramientas. claro que sí. Así que no es poca cosa. Bueno, y tenemos estas como dos visiones de poder, ¿no es cierto? Un poder sobre y un poder para. Este poder sobre es al que estamos acostumbrados. Acostumbradas, como que ya saben que si acá nos olvidamos de la E, todo el mundo está incluido. Muerte a la E. No, por Sí, sí, favor, sí. es necesaria, empoderamiento empieza con E, es No, eso no tiene nada que necesaria. ver con, precisamente eso es un sofisma, no tiene nada que ver con el empoderamiento, nada que ver. Bueno, en fin. Ay, no, vean el programa de la moda, ahí debatimos. Y las 3 emisiones de percepción, por favor, de estar bien, pensar bien. ¿Qué pasa con este poder sobre? Es al que estamos acostumbrados, porque siempre ejercen poder sobre nosotros, como individuos, como agentes de esta sociedad, como instrumentos para servirle a otros. Entonces estamos muy acostumbrados al poder sobre, tanto que nos sentimos empoderados cuando nosotros empezamos a tener poder sobre. ¿Qué pasa con este poder sobre? Este poder sobre y apuntar a tener el poder, justamente como dice, en ejercicio, en detrimento de la voluntad de la otra persona, nos lleva al mismo mecanismo de control que tenemos asimilado, yo diría naturalizado, ejercitado en la sociedad. Justamente se basa en la competición, se basa en el conflicto, rompe permanentemente, rompe el tejido social, no construye, eleva la polaridad. Acá en Argentina estamos cansados de la polaridad, por lo menos algunos. Yo, desde mi punto de vista, estoy cansada de la polaridad. Siempre todo es blanco y negro. Y no hay cuestiones ni blancas ni negras, hay grises por todos lados. Más diría que hay espejismos por todos lados. Sin embargo, acá se tiende permanentemente a polarizar. Entonces, este poder sobre que tiende a eso, y mientras más polarizada esté la cosa, mejor, porque se mete, intrínsecamente se va metiendo, intersticialmente se mete como si fuera un hongo que invade tejidos, justamente nos destruye. Y el cambio que aparentemente vemos, o sea, como grupo feminista, por ejemplo, o
generalmente esto se ve, el tema del empoderamiento, estos movimientos de empoderamiento se ven en los grupos minoritarios. Aunque yo diría que la sociedad está compuesta por grupos minoritarios, todos pertenecemos a grupos minoritarios que se van entrecruzando. Todos, cada uno de nosotros y esos grupos minoritarios a los cuales pertenecemos, llevemos o no llevemos bandera, tratamos de empoderarnos en lo que fuere. Ahora, si el poder lo tratamos de buscar con los mismos mecanismos que justamente tratamos de combatir, y nos convertimos en lo mismo. Siempre digo, algún día hablaremos de la pena de muerte. Mato a un asesino y yo me convierto en ese asesino cuando lo mato, ¿no es cierto? Después algún día haremos un especial. Largo y arduo va a ser ese especial. Pero vos fíjate, cuando uno toma los mismos mecanismos contra los que lucha, justamente se convierte en lo mismo. O sea, es poder sobre, entonces como Rita Segato alguna vez decía, que el feminismo de hoy no se convierta en el machismo que estamos tratando de combatir. Lo cual es muy interesante porque justamente el poder visto desde este costado, el poder sobre, genera todos estos mecanismos de conflicto, de intereses contrapuestos, de lucha, de polaridades. Yo tengo un ejemplo ahí que creo que viene bien al caso, pero no sé si voy a tocar fibras sensibles. Pero como soy responsable de lo que digo, cualquiera me puede buscar por privado, aquí lo atiendo con mucho gusto. Yo creo que de lo que estás diciendo hay un ejemplo plausible con el feminismo, que más claro que el agua, y es el de Simone de Beauvoir. Lo comentábamos en el de, no sé si fue en el de la moda o en el anterior. Comentaba algo yo de eso, de cómo ciertos conceptos pueden rayar inclusive en el nazismo, ¿no? En esa forma hegemónica de convencimiento mental que usó, por ejemplo, la proliferación del nazismo, del nacionalsocialismo, ¿no? Es un poco, adopta ciertas técnicas y cierto discurso que lleva a eso, ¿no? A convertir al hombre en enemigo y al unir a la mujer en torno a ese enemigo, que es la base fundamental, pues, de una creencia de superioridad, ¿no? Entonces es interesante. Ahí dejo ese ejemplo. Me hago cargo. Pero es que es así justamente. Alguna vez hablamos de feminismo, vamos a retomar el tema con algunas aristas, tocando algunas aristas que por ahí no profundizamos en su momento, pero sí, totalmente, no solo con el feminismo, sino yo siempre digo, todo lo que termina en ismo o ista es peligroso. Es peligroso porque justamente... Sí, le hablamos a usted derechista y a usted comunista. Son peligrosos para esta sociedad. Sí, los istas son peligrosos. Hay que desandar el camino del ista y del ismo. Vos fíjate que justamente cuando uno se pone en estas posturas, ejerce poder sobre otros de la misma manera. O sea, yo lo compararía hasta incluso con movimientos sectarios, ¿no? Como uno con este discurso de un líder carismático puede llegar mucho más allá. Y lo único que uno quiere es justamente ejercer poder sobre otros. Lo que termina, como uno quiere ejercer poder sobre otros, justamente termina siendo algo así como un poder concentrado, algo que no nos gusta, algo que permanentemente luchamos para cambiar. Entonces, este empoderamiento tiene que ver con una lucha por el cambio, pero si lo tomamos desde este costado, y la verdad que no vamos a estar cambiando mucho. ¿Sirve como mecanismo de urgencia? Totalmente. De hecho, uno de los autores, por ejemplo, en un artículo que se llama Empoderamiento, Liberación y Desarrollo Humano, Alipio Sánchez Vidal, habla de esto, ¿no? Que puede ser un mecanismo de emergencia en países con extrema hambruna. No sé si colocarle extrema, pues si estamos hablando de hambruna, la verdad que es terrible. Justamente algo de golpe, algo de quiebre puede ser, y a lo mejor es un mecanismo muy válido para empoderarse inmediatamente. El surgimiento de un líder que pueda organizar rápidamente a una masa que está sufriendo necesidades terribles,
De hecho, cuando no están satisfechas las necesidades básicas, estamos hablando de una situación espantosa que no debería pasar en este universo, sin embargo pasa. Entonces, por ahí como mecanismo de urgencia, mecanismo de choque inmediato, y tal vez sirve, porque necesito ya cambiar esta situación. No puede seguir muriendo gente de esta manera. Entonces, como mecanismo para mí inmediato, comparto lo que habla, lo que dice este autor, ¿no? Seguramente que sirve. Ahora, ¿qué pasa cuando es como si lo vemos en el tema de la violencia de género, ¿no? Si una mujer de repente en una casa donde está sufriendo violencia de género decide irse de la casa o cambiar la cerradura para que su pareja no entre a seguirla maltratando y pone una denuncia, este es el mecanismo de empoderamiento inmediato de choque. Obviamente necesito tener poder sobre la otra cosa, ¿sí? En este caso estamos hablando sobre la otra persona, necesito tener poder sobre la otra persona de alguna manera. Entonces, ¿a qué recurro? Y a los recursos inmediatos que tengo. Fuerzas de seguridad, cambiar la cerradura, conectar con gente que me sostenga, ¿sí? Que me brinde su ayuda. Entonces, utilizo los recursos inmediatos para ejercer poder sobre y que no me siga maltratando, ¿sí? También estamos hablando de un caso de vida o muerte. Muchas veces, por no hacer eso, muchísimas mujeres terminan muertas. Entonces, este mecanismo sirve. Ahora, ¿qué pasa si esa mujer, lo vamos a dar en el caso pequeño, ¿no? Para que se entienda. Esto se traspola siempre a las comunidades. ¿Qué pasa si esta mujer rápidamente toma la decisión, se hace cargo, y acá estamos hablando de la responsabilidad, porque si tomo la decisión de convocar a una fuerza de seguridad y colocar una denuncia, llamar a mis redes de contención, avisar que estoy pasando por esta situación tensa, si pongo en juego todos estos mecanismos y logro superar esta situación de opresión, perfecto, buenísimo, pasé la primera etapa. Ahora, ¿qué hago? Y ahí empieza el verdadero empoderamiento. El empoderamiento del ¿para qué? ¿A dónde voy? Y ahí empieza el objetivo realmente. ¿Yo qué quería? Y liberarme del maltrato. Perfecto. Inmediatamente tomé decisiones que me llevaron a, en este momento, en este preciso instante, esa persona ya no la tengo conmigo. Bien, ahora, ¿cómo sigo? Porque vos fíjate que en el caso de violencia de género, por ejemplo, vemos un montón de situaciones donde las mujeres se empoderan momentáneamente y después vuelven a tener parejas con la misma línea del maltrato u otras líneas, pero siguen en el camino del maltrato, porque estaba empoderada esa mujer y la verdad es que no estaba empoderada. Entonces a veces aparenta ser una situación de empoderamiento cuando no lo es solamente una ilusión, un espejismo. Yo pienso que estoy empoderada, no estoy empoderada. Pude tomar la decisión inmediata para terminar una situación ya, ahora, en este preciso instante. ¿Y ahora cómo me mantengo? Y el verdadero empoderamiento empieza en esta capacidad para cambiar, ¿sí? En el poder para. En el caso de una comunidad puede ser para buscar justamente, para luchar para mejores condiciones. Para eso quiero empoderarme, para tener mejores condiciones. No quiero simplemente sacar al que toma las decisiones en una oficina y que me genera más hambre o menos hambre. No, esa es una determinada cuestión, porque pase quien pase por esa oficina, los mecanismos que se ejercen van a ser los mismos. La idea es que no importa quién pase, que no se vuelvan a repetir situaciones de maltrato social, por ejemplo, buscando una equidad en la sociedad. Entonces, ahí empieza el verdadero poder. A mí, yo diría, a mi modo de interpretar el poder y el empoderamiento. No importa que yo tome la decisión de cruzar una calle si después no la sostengo en el tiempo. Y en este sostener, ahí es donde viene el fortalecimiento. Y cada decisión que voy tomando es una decisión que conlleva toda una energía que me va a llevar a cambiar mis actitudes,
cambiar mis percepciones, en el caso de comunidades, a poder organizarme, a generar una acción comunitaria, a empezar una movilización y a empezar a gestionar los recursos de la mejor manera y en comunidad. No para sacar a alguien, no justamente, sino para empezar a mover estructuras. O sea que no estamos hablando de un poder sobre, sino un poder para estar mejor. Y en este poder para estar mejor, ¿qué vamos a encontrar? Primero, bueno, obviamente vamos a tener visiones altruistas. Si no tenemos una visión altruista, positiva, no vamos a hacer nada. Si siempre pensamos que vamos a seguir así, históricamente, bueno, nunca vamos a hacer nada. Pero ¿qué vamos a lograr con esta visión positiva, altruista? ¿Podemos mover algunas estructuras? Totalmente. Muchísimas estructuras que se han movido justamente con esta actitud sistemática. Siempre pongo el ejemplo de los trabajadores, que es una lástima que se hayan muerto trabajadores alguna vez que estamos cerquita del Día del Trabajador, ¿no es cierto? Y sin embargo hoy ellos pelearon por una jornada digna de trabajo con 8 horas, o sea, que durara 8 horas y con las 8 horas poder vivir. Sin embargo, hoy la pregunta es quién, trabajando 8 horas al día, vive. Y eso es terrible, por lo menos en América Latina. Terrible. Entonces uno dice, esas personas murieron y no se logró sostenerlo en el tiempo. Se sostuvo un momento, pero ahora vos fíjate cómo el movimiento trabajador, yo diría, o el colectivo de trabajadores, ha perdido poder. Y no hablo de perder poder porque no lo puede sostener. Sí, justamente no lo puede sostener porque no está viendo los recursos, no porque no los tenga, sino no está viendo los recursos y no está viendo la posibilidad de generar cambios, sostenerlos a través de las decisiones que se toman. Entonces, cuando uno ve el poder desde este lado, que tiene que ver con la cooperación, que tiene que ver con la vinculación con el otro, que tiene que ver con una fortaleza humana, personal y colectiva, y la cosa empieza a cambiar. No hay forma de que no cambie y que tenga una prolongación en el tiempo, porque si no siempre quedamos en el círculo vicioso de que me enojo, doy el portazo, pero ya más enseguida se me pasa y ya está. Entonces ahí está el tema. Claro. ¿Qué es empoderarse? ¿Es pegar el portazo? No, es cerrar la puerta con llave, generar esta decisión, generar la otra, moverme para acá, moverme para allá. Yo me atrevería, Cecilia, a decir algo, no sé por lo que estás diciendo. Sí. Voy entendiendo aquí en esta cueva cavernícola en la que vivo, absorto en huir de la realidad, esta distópica que nos rodea. Me atrevería a decir que empoderamiento, o que el empoderamiento real surge cuando se es consciente de la responsabilidad y se ejerce la responsabilidad. Ahí es donde hay empoderamiento. Ahí es donde yo quiero cambiar mi situación de salud, mi situación física. Pues si yo me hago responsable de eso, me empodero de ese cambio y comienzo a tomar acciones, hacer ejercicio, cuidar la dieta, ¿verdad? Si quiero mejorar mi relación de pareja, pues me hago responsable, cueste lo que cueste, hago el esfuerzo, converso, trabajo, doy para adelante. Y si no quiero más esa relación de pareja, me hago responsable, me siento, afronto y digo, se acabó, con la responsabilidad que lleva eso, ¿no? No se trata no sé, es esto que dijiste de los actos y del portazo, eso me parece genial. Porque es que las personas piensan que empoderarse es hacer el escándalo, ¿no? Es levantar el puño y levantar la bandera y hacer el acto, ¿no? De me voy, llegué, esto es nuestro, ahora sí, mis derechos y la responsabilidad. ¿Qué? ¿Se quieren empoderar? Sean responsables. Sean responsables, ¿no? Lo mismo que la libertad sin responsabilidad no existe, ¿no? Es lo que voy entendiendo en estos pocos minutos que he disfrutado tanto de tu exposición. Gracias, Nacho. Así es, totalmente. Decidimos y ante esa decisión, siempre Álvaro lo insiste, Álvaro en su punto de mira siempre habla de la decisión. Cuando uno decide,
esa decisión conlleva inherentemente responsabilidad. Tengo que responder a esta decisión. Hablaste muy bien de la dieta, yo diría alimentación. Tuvimos al doctor Recabarren también hablando de esto, ¿no? Sí, Y él hablaba el de doctor qué me Recabarra va a ser motiva. como Terminator. I am back, va a volver pronto. Sí, 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 sí. I will be back, es que dice Eh, Terminator, ¿no? Sí, claro. Muy bien, es Sí. genial, así se tiene que llamar el programa, terminé. Eh, Emily, eh, vos fíjate que él hablaba de qué me motiva a cambiar mi alimentación. Y él hablaba de proyectarse en el tiempo y decir, bueno, ¿cómo quiero llegar a ser una persona mayor? Si entendido en una cama o en el parque tirándole migas a las palomas. Entonces vos fíjate que esta comparación es muy interesante, ¿no? ¿Cómo quiero llegar? Y si yo digo, no, quiero llegar paseando en el parque y me estoy tomando ya una decisión, ¿tengo los recursos? Totalmente, claro que tengo los recursos. Entonces, decido dejar de comer esto, lo otro, aquello, o hacer tal cosa que me hace realmente mal. Y en función de eso me hago cargo de esta decisión y genero las conductas que me lleven a justamente a tener una actitud sostenida en el tiempo y me empodero en definitiva de mi salud, ¿no? Tomo las riendas de mi salud. Ahí tenemos al doctor Rafael Duque, que nos Ah, dice, dice. actualmente, a ver Nacho No, no, Lelo, no, tú, por favor, por favor. dale, El, actualmente hay un empoderamiento sexual femenino en auge. Tengo la duda sobre si se protege o expone a la mujer a abusos. Sí, 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 yo también pienso eso. se expone. Se expone la Sí, mujer a abusos. sí, Hay una irresponsabilidad. Me van a regañar. Hay una irresponsabilidad sobre el empoderamiento sexual y se expone a abusos. Creo yo, ¿no? Creo yo. Por- sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Por una cuestión, a ver, estamos hablando de que aún seguimos en un mundo machista, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de machismo, hablamos de patriarcado, esto tiene que ver con otras cosas más complejas, bueno, etcétera. yo no sé Entonces, si, yo no estoy tan seguro de que sigamos en un mundo machista. Yo creo que, pero bueno, yo creo eso que es sí. el tema Sí, de sí, otro encuentro. yo creo que sí, yo creo que sí. Yo me sigo encontrando todavía con, lo voy a decir un poco desprolijo, con tipos de cloacas. Eh, Así que sí, yo creo que seguimos rodeadas de mucho tipo machista. Pero eh, yo creo que ahí va la actitud nuestra y la decisión nuestra. Me parece que en este auge, que me parece perfecto que las mujeres empecemos a gozar de otro tipo de sexualidad, porque la sexualidad siempre fue tabú, siempre. Y en el caso de las mujeres, no, las mujeres. Yo creo que en esto sigo un poco a Jung, creo que se dice el psicoanalista, eh, con respecto que, bueno, con la psicología que él planteaba, que tiene, ahora se me ha ido un poco el nombre de esto, pero él es el primero que considera a la comunidad, ¿no es cierto?, y a lo social. Hay un libro que surge ahí que se llama Mujeres que corren con los lobos, y creo que es psiquiatra la que lo escribe ese libro. Igual no lo tengo chequeado. Chequéenlo porque no tengo chequeado bien las fuentes. Les estoy diciendo, recuerdo alguna vez lo leía el libro y me acuerdo de la primera parte donde relata que a las mujeres siempre nos tuvieron miedo. La mujer, las mujeres sentimos distinto a los varones. Eso en algún momento se nos veía como brujas por eso. Ahí viene toda una línea de censura a la mujer en sí misma, ¿no es cierto? Y ni hablar de la sexualidad. Con el tiempo sí nos vamos liberando, pero esta liberación, esta explosión, justamente nos pone en peligro porque todavía siguen existiendo personajes perversos. Entonces yo creo que estamos en un momento de liberación, sí, en un momento muy interesante coyuntural, pero es donde más nos tenemos que cuidar.
Yo siempre digo, o sea, sí, yo puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo, o sea, yo puedo salir desnuda a la calle y no por eso llevo un cartel de Violenme, pero también tengo que registrar que no estoy en un mundo donde pueda salir desnuda así nomás y que no me vaya a pasar nada. Eso es muy poco probable. De hecho, no es legal, por ejemplo. O sea, tenemos ese tipo de leyes donde el cuerpo está censurado, ¿no? Eh, el hombre puede salir con menos ropa que nosotras a la calle. Entonces, sí, yo creo que totalmente que nos exponemos a abuso porque todavía el cambio, yo diría que es como que hay dos líneas, ¿no? Y está esta ilusión de empoderamiento. Sí, soy mujer y vamos, y vamos, y vamos, pero ¿realmente estoy empoderada? ¿O todavía no puedo decir no a una pareja violenta, por ejemplo? Y acá Sí, viene el tema. De nada sirve un movimiento feminista. Estamos hablando de feminismo, estamos hablando de cuestiones fanáticas, estamos hablando de la defensa de los derechos de las mujeres. De nada sirve un movimiento para defender nuestros derechos si de repente agacho la cabeza ante una pareja violenta. Entonces ahí viene el tema. El verdadero empoderamiento está cuando soy capaz de decir no, cuando soy capaz de darme cuenta que corro peligro y ante esa realidad me tengo que proteger. Entonces, yeah. no importa que seas feminista, por ser feminista eso no me protege en nada. Si soy feminista y no hago nada, y si la cosa va por un lado, va por el lado, no. Pienso, digo y hago en consecuencia. Yo, Eh, y no, yo creo, sí, nos exponemos. yo creo que esto del empoderamiento desde lo sexual o desde de la sexualidad de la mujer, yo creo que no es nuevo. Yo pienso que la mujer siempre ha estado empoderada, salvo las circunstancias atenuantes específicas de los casos de abuso, de violencia, pero yo crecí en la generalidad de entender a la mujer empoderada desde su sexualidad, y no solo empoderada desde su sexualidad, sino con poder sobre su sexualidad y con poder sobre los hombres desde su sexualidad. Yo no me canso de ver ejemplos diarios de cómo las mujeres con la sexualidad logran influir en los hombres y logran influir en el medio. Y de hecho, las vedettes, las actrices, todo esto, y no estoy diciendo, con esto no estoy levantando una voz en contra de la belleza o en contra de que haya modelos de belleza, todo lo contrario. La belleza es belleza porque es bella, ¿no? Y hay que admirarla. Ahora, que haya diferentes clases de belleza, por supuesto. Que no todo el mundo tenga que ser igual, por supuesto. Que la belleza radica en la diferencia, por supuesto que sí. Pero yo creo que una mujer siempre, la mujer siempre ha tenido el poder sobre el hombre decente, el hombre inmerso en la sociedad, el hombre que cumple con los dictámenes y con los parámetros sociales, ¿no? En Occidente, sobre todo, porque bueno, Oriente y Oriente Medio es otro, y Asia es otro tema, ¿no? Estamos hablando desde la perspectiva de Occidente. En Occidente, la mujer ejerce ese poder sexual y lo hace muy bien, ¿no? Pues si una mujer quiere llamar la atención, solo hace falta que esté muy bien arreglada o que tenga un coqueteo, una sonrisa de una mujer a cualquier hombre lo hace reaccionar, una picadura de ojo, una palabra bonita, una caricia. Yo creo que ahí hay un poder que siempre han tenido. Yo creo que siempre han estado empoderadas de eso porque hay algo que químicamente funciona con nosotros los hombres de esa manera. Eh, Ahora bien, lo que creo es que en estos tiempos se le está dando un protagonismo demasiado o se le está dando un exceso de empoderamiento al sexo, porque el sexo se está tomando como un fin y al tomarlo como un fin se deja de disfrutar y no se entiende que es un complemento de. Entonces yo creo que por ahí va el problema, ¿no? Que estamos preocupados como por ejercer simplemente el placer sin entender que es un complemento del placer de la vida misma, ¿no? Entonces yo creo que Sí, desde ese punto de vista sí hay, a la pregunta del doctor Duque, sí hay una posibilidad de que a través de ese malentendido empoderamiento
hay abusos, ¿sí? La parte comercial, lo comercial abusa de la mujer desde ese empoderamiento sexual, ¿no? Abusa de ese poder que tiene la mujer sobre la masa y sobre los hombres, ¿no? Más que claro, Eh, para anunciar una cerveza es una sí, chica linda la que sale anunciando la cerveza, el jabón lo mismo, entonces, obviamente. sí, pero ella decide estar ahí. Eso es Exacto, lo grave, que exacto, ella no está empoderada. exacto. Ella no está, si ella acepta esas condiciones, ¿por qué no está empoderada? O capaz sí, Entonces o ahí capaz no tiene ningún problema con salir y con que la admiren y está bien con eso, pues eso también es válido. Lo que no, también, lo que no es válido también. es, lo que no es válido es satanizar, tampoco se puede satanizar a una chica que ha sabido usufructuar su físico. No podemos satanizarla porque No, hace lo que quiere con él. Igual que un hombre también puede usufructuar su físico. De hecho, un portero de una discoteca, cuando es un tipo grande, musculoso, se ve tallado, mete presencia, pues está usufructuando su físico. Entonces es lo mismo. El tema pasa es por este embrollo con el sexo, ¿no? Por darle este picante, este sabor excesivo al sexo, porque a todos nos importa el sexo. El sexo, sexo, sexo. No, hombre, no, no. Hay cosas más allá. Es un complemento de, no es lo más importante. Ahora sí es muy importante y hay que vivirlo y saborearlo y disfrutarlo, pero precisamente porque es una parte complementaria muy importante de la vida, pero no es la vida misma. Entonces, bueno, totalmente. Yo creo que acá hablaste de muchas cuestiones. Una parte tiene que ver con lo biológico, de este juego de seducción. Eh, Ojo, que existan mujeres que utilicen esta cuestión biológica y diría que hasta incluso hay algunas cuestiones que se mezclan con lo cultural, ¿no es cierto? Esta parte la utilicen para manipular, esto tenemos esta cara, se puede llegar a decir negativa, por decirlo de alguna manera, aunque ninguna ni positiva ni negativa, esta cara del poder sobre otro. Entonces, como yo sé que esto te adormece y bueno, lo utilizo. O sea que estamos hablando de, se puede llegar a decir personas manipuladoras, sean mujeres o sean varones, ¿no? Ahí tenemos esta cara del poder, ¿no? Que ni siquiera tiene que ver con empoderamiento, tiene que ver con un ejercicio del poder desde la manipulación. La parte comercial tiene que ver con este sistema capitalista, entonces es como habitual, y lo vemos natural, que estemos atravesados por la cosificación. Permanentemente nos cosificamos y nos autovendemos en distintos momentos, distintas formas, distintas maneras de mostrarnos. Permanentemente tenemos que poner máscaras, nunca somos nosotros realmente. ¿Por qué? Y porque utilizamos estas manipulaciones para llegar al otro, porque también somos seres sociables. Entonces necesitamos este enganche. Y como vos decís, hay cuerpos que venden en determinados ámbitos y hay cuerpos que no venden en determinados ámbitos. Yo no me voy a poner a cuidar un boliche, obviamente, no me vendo para eso. Pero todos en algún punto estamos atravesados por un sistema capitalista y sí, vamos a tener estas aristas. Ahí podríamos generar un nuevo debate, obviamente. Yo no considero que para mí el empoderamiento femenino va en contra de esta venta, por lo menos desde este lado. Aunque pueden haber visiones que consideren que sí, que es parte. Bien, estamos en este sistema donde todo es factible de venta, es pasible de venta, o sea, no. Ahora el tema viene, o sea, me parece que es así como complejo y cuando hablamos de empoderamiento me parece que tiene que ver con un basamento más firme que solamente la venta o exponerme a determinada cuestión, ¿no es cierto? Tiene que ver con una cuestión de decisión, de responsabilidad. Me parece que hay algunas cuestiones que pueden ser hasta incluso grises. Entonces ahí el tema del sexo, por ejemplo, a mí me parece que se vive hablando de sexo porque justamente ha sido tabú muchísimo tiempo, ha explotado en lugares oscuros, en algunos sesgos ocultos, y hoy sale a la luz y sale con una explosión como si todo el mundo la tuviera re clara. Es que me parece que justamente esa explosión que todo el mundo correcto, habla es porque nadie la tiene clara. correcto, O sea, exacto, sí, estamos tratando de sí, aprender, me parece. sí, Por sí, eso sí, existe tanta explosión. sí, Y bueno, será una coyuntura. Veníamos por acá y estamos quebrando esta estructura. Bueno, habrá que tener paciencia.
habrá que explotar y bueno, ya después se irá a aprender y cuando se aprenda ya no se va a tener esa exacerbación, Claro. me parece. A propósito, Creo, meto la cuña, ¿no? Obviamente, sí, para hablar y conocer bien de sexo y de seducción y entenderlo y disfrutarlo y hacerlo una parte complementaria de su vida de pareja o de sus decisiones o de su vida en general, porque hace parte también de la salud, ¿no? De la salud emocional, de así la es. salud mental, de la salud espiritual, de su expresión. Pues hay un podcast aquí en el universo de Mad Cats que se llama Seducarte, en donde encontramos al doctor Rafael Duque y a la doctora Gigi Barbosa, que está ahí listito precisamente para que usted no sea de los balurdos mal empoderados que cree que se la sabe toda del sexo. Venga al podcast y ahí vamos a aprender todos un poco más de la mano de verdaderos profesionales. Lista la cuña. Como estamos en Totalmente, espacio comercial, totalmente. estando en espacio comercial, aquí abajo encuentra el enlace de Cleoli, un libro fantástico escrito por nuestra querida Cecilia Daneri, de venta en Amazon en su edición de tapa dura, es decir, de lujo, también rústica y también en versión Kindle online, para que lo disfrute, una aventura hacia la intimidad, desde lo espacial. Con eso le digo todo. Ahí está. Cleoli. Cleoli tiene de todo, ¿eh? Es un espejismo andante. Sí, señora. Hay anuncios con Cleoli, hay anuncios con Cleoli. Ya al finalizar les digo, acá me lo anoté porque tengo cabeza así muy volada. Acá el doctor nos sigue consultando. A ver, dice, ¿qué opinas sobre aquellas mujeres que se exhiben sensualmente en redes? Como expresión de empoderamiento, colinda con el límite de la objetivación. Interesante, yo siempre pienso que las mujeres que se viven exhibiendo por las redes se pusieron en una vidriera, yo así lo considero. Me pongo en una vidriera y bueno, de ahí espero. Yo creo que nos cosificamos. Yo creo que nos cosificamos y permanentemente vemos lo que dice el otro y justamente no es una forma de empoderamiento, es todo lo contrario, porque si me importa tanto la mirada del otro es porque ya perdí mi propia mirada, mi propia percepción, lo que quiero, lo que deseo, las cuestiones que veo necesarias para mi vida, ya me anulé directamente. Actúo en función de si al varón le gusta que muestre tal parte de mi cuerpo y es lo que me voy a sacar. Hasta incluso poses totalmente absurdas que no las ocupo jamás en el día y sin embargo las genero para la foto, para las redes. Las redes explotan, obviamente. O sea, fíjate, yo siempre lo digo, soy muy torpe con las redes, necesito el apunte que me hace mi hija, que me dice, mamá, tenés que publicar esto, lo otro, y lo tengo todo anotadito. La otra vuelta me llamó la atención, me dice, no, ya se agotó tu recurso, tenés que cambiarlo. Hace como un mes que no publico en las redes, porque es el recurso mental que tengo para eso. 400 y algo seguidores. Sí. Sin embargo, si mostrara partes de mi cuerpo, tendría muchos más seguidores, ¿no? Y dice, pero por favor, o sea, sí. Yo preocupándome que las fotitos, que recomendar el libro, que las partecitas de los podcasts, que me parece interesantísimo cuando tenemos invitados, invitadas. Entonces, no, eso no interesa, no venden la red, venden lo otro. Sí. Entonces me parece que es una vidriera. Sí, tienes toda la razón. Se expone. Ahora, a mí me parece igualmente válido dentro de la expresión de que una mujer entiende que a través de empoderarse, digámoslo de esa manera, de su belleza o de sus atributos, en la medida en que se haga responsable de esa acción, ¿no? En la medida que se haga responsable de esa acción, entonces que puede exhibirse y eso puede o satisfacer sus deseos, sus fantasías, no sé. O puede ser una fuente de ingreso. Eso pues no será criticable porque defendemos la libertad y la libertad de decisión, ¿no? Entonces, el mundo lo permite. Exacto, pero en efecto sí pasa a ser un artículo, ¿no? Porque es un artículo expuesto que compite con otros artículos expuestos, que compite con todo lo que es contenido. Entonces, dependiendo de la persona que quiera buscar determinado contenido, pues va y le presta atención a eso. Ahora, es imposible para hombres y mujeres que les gustan las mujeres y otras personas que tienen otros gustos sexuales y que la mujer le parezca atractiva o no, dejar de mirar una mujer que se expone en esa vidriera. Es imposible. Es decir, uno pasa la foto y se queda viendo la foto.
Yo no voy a ser aquí hipócrita y decir, ay, no, eso está mal, eso es cosificar a la mujer y no la voy a ver, nada, ni por el carajo. O sea, si la niña está linda y es sensual, yo me quedo mirando la foto o veo el pedacito de video. Eso es así, es la naturaleza. Lo que a mí me parece complicado de todo esto es que vivamos en una sociedad en donde eso sea sinónimo de éxito. Sí. Porque eso quiere decir que estamos mal, porque no nos estamos preocupando por crecer en algunos aspectos y vuelvo y digo, le damos protagonismo al tema sexual sin disfrutarlo, hombre, de verdad. Si algo he aprendido yo en Seducarte es que el sexo se puede disfrutar y es profundamente disfrutable y es fantástico y no tiene nada que ver con esas capas etéreas y superficiales que ve uno posando, ¿no? Y haciendo postureo en las redes sociales. Entonces, sí, yo ahí voy con esa pregunta que nos hace el doctor Rafael. Muchas gracias por venir a prender fuego, queridísimo doctor Rafael. Es genial, sí, 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 necesitamos mucho fuego para incendiar los palos que vienen de costado. Ahora ya con esto nos van a Pero cancelar, bueno, en fin, vamos a ver. bueno, no importa, no importa, seguiremos en la lucha, obviamente empoderándonos, porque tenemos claro lo que queremos. Entonces sí, sí, me parece que viene por ahí. El tema del empoderamiento, tenemos que apuntar a este empoderamiento que no sea solamente un instante, que sea una forma de vida, que sea una toma de decisión permanente, que sea un camino elegido, o por elegir, o por cambiar, o por explorar, lo que sea y lo que a cada uno le signifique, ¿no? Pero siempre cuestionando también estas estructuras, porque justamente en el cuestionamiento de la estructura deviene el empoderamiento. Cuando yo decido cambiar algo en esa estructura porque me está haciendo mal. Entonces ahí registro los recursos, empiezo a mirar y digo, esto lo tengo, bien, y con lo que tengo empiezo. Fíjate que hay un montón de personas que dicen, y yo no tengo cómo, no sé cómo, no, todos tenemos cómo. El primer paso siempre lo damos. Acá en la lectura que di al principio del encuentro, hablaba de todo lo que nos cuesta salir al mundo, ¿no? Este nacimiento, abrirnos camino en todo ese cuerpo materno, salir, empezar a respirar, después empezar a caminar, después empezar a hablar y después enfrentarnos con esta vida, y espero que nos haya tocado una casa más o menos linda, sino enfrentar también lo que nos tocó, que no lo elegimos. Hay algunas visiones que dicen que si la elegimos vaya a saber. No tenemos la verdad. El tema es que justamente todo lo que nos ha costado llegar hasta acá y de repente decir no puedo con esto, me parece que hemos pasado pruebas muchísimo más complejas que lo que nos puede llegar a estar pasando ahora, por ejemplo. Entonces, sí tenemos las herramientas, lo único que hace falta es tomar la decisión. Cuando nos caíamos, cuando teníamos 2 años, nos levantábamos y seguíamos, llorábamos un rato y ya está, nos levantábamos y seguíamos. Siempre pongo el ejemplo de cuando aprendimos a andar en bici, en patines, patineta, lo que fuera. Una caída, ya está, levantarse, sacudirse la tierra y seguir caminando, o seguir con la bici o seguir como fuera. Y yo creo que de eso tiene que, justamente el empoderamiento lo abarca, ¿no? Estos aspectos donde nos levantamos, tomamos la decisión, nos hacemos cargo de seguir caminando. Y de seguir caminando con fortalezas, no con debilidades. En cada caída uno no pierde cosas, gana aprendizaje. Entonces está bueno. En cada caída uno siempre toma y rearma y se rearma para continuar. Esto pasa en todos los ámbitos. Entonces me parece que el empoderamiento, el que sirve para el cambio real, no solamente el que me sirve para pegar el portazo, el que me sirve para pegar el portazo me puede servir para eso, buenísimo, pero cuando ya pegué el portazo tengo que tener herramientas, tengo que empezar a registrar las herramientas que tengo para saber con cuáles puedo accionar, cuáles necesito además y
qué camino voy a elegir, justamente para que ese portazo no haya sido en vano, porque si no es como pegar un portazo, volver a mirar atrás, abrir la puerta de nuevo, meterme de nuevo en el infierno. Simbólico, ¿no es cierto? No tendría absolutamente ningún sentido haber pegado ese portazo. Todo lo contrario. Nos quita herramientas, nos quita visión, nos quita camino, nos quita vida. Entonces, bueno, me parece justamente que estas decisiones no solo nos ayudan a nivel personal, sino nos ayudan como comunidad. Cuando nos encontramos con otras personas que también están en situaciones de vulnerabilidad, o no necesariamente vulnerabilidad, ¿no? Porque hay de todo un poco, sino en situaciones donde se podrían mejorar las condiciones, las que fueran, y bueno, y está bueno que tengamos esta visión del empoderamiento cooperativo, colectivo, de organización, individual y justamente social. Así que bueno, ya estamos llegando al final. Sí, señora. Yo creo que bueno, hay que empoderarse, no queda otra. A registrar las herramientas que tenemos, a utilizarlas, a decidir. Yo recomendaría que hicieran una lista de todo lo que quieren cambiar en sus vidas y empezar. Listo. Hacerse responsable. Exacto, individualmente y colectivamente, ¿por qué no? Cuando le ofrezcan un trabajo donde lo van a tener en pseudo esclavitud o cuasi esclavitud, y digan que no, continúen su camino. Si no hay herramientas profesionales, empiecen a buscarlas. Pero hay que tomar la decisión justamente para empoderarse de la vida propia, ¿no? Que me parece que eso es lo que corresponde. No tenemos tantas cosas en esta vida y yo creo que algo que tenemos es el poder de decisión y no me parece poca cosa justamente el poder de decisión. Justamente. Así que yo creo que por ahí va el tema como para ir cerrando esto. Bueno, pues muy bien, ha sido supremamente divertido, entretenido hablar del empoderamiento, empoderarnos, queda el mensaje súper claro, hágase responsable de sus decisiones y cambie su destino, ¿no? El lunes hablábamos en Contraluz de la magia y el cine, ¿no? Y terminábamos el podcast diciendo que en efecto era mágico el hecho de poder cambiar la realidad de la vida, ¿no? Cambiar las circunstancias, esforzarse de tal manera que uno puede doblar la realidad de su vida. Entonces, imagino que lo que acabas de decir y toda la exposición fantástica de hoy, como siempre, pues nos lleva a eso, ¿no? Al empoderamiento, a hacerse responsable. Así que una última cosa para dejarles, una última frase a los youtubientes y a los tiktokientes y al doctor Rafael. Decidan, ¿no? Al doctor Rafael que me encanta, que me río mucho, que me encantaría ver todos los podcasts de Seducarte que están geniales. Ahí las partes que veo me han encantado, totalmente recomendable. ¿Qué les digo, no? A decidir y hacer. Un anuncio tengo, sí. Una sorpresa para todos nuestros tiktokientes, youtubientes, marca registrada, obviamente, porque ¿quién? Leonardo es el que... Leonardo fue el creador. Leonardo. Sí. Bien, perfecto. Que la RAE, por favor, lo anote. Así que hay que empezar a utilizar estos términos así quedan registrados ahí. En el de tiktokientes tú tienes que ver también, sí señora, sí me acuerdo. Sí, yo le digo tiktokientes. Tiktokientes, es que sí, tenemos dos vertientes. Tiktokientes, claro. El tiktokientes es más inclusivo. No sé, por ahí son sinónimos, ¿eh? No sé, los dos terminan en E, son inclusivos los dos, es interesante. Bueno, un anuncio, esto es una sorpresa, el 2 de mayo, todos, estén atentos a la plataforma de Amazon donde está disponible Cleoli, porque el 2 de mayo sale en promoción para que lo descarguen en forma gratuita. Ah, buenísimo. El 2 de mayo. Así buenísimo. Que aprovechen, descárguense todo, porque después va a salir miles de millones de dólares. Perfecto. No, mentira. No, el 2 de mayo va a estar en promoción para todos nuestros acompañantes, los martientes, le tendríamos que decir, los acompañantes de los martes,
que nos hacen el reaguante y nos ayudan con todo con todo esto, ¿no? Con todos estos debates y espejismos que nunca quedan clarificados, obviamente, porque la vida es un espejismo. Así que bueno, para toda esta gente maravillosa, para todos estos seres de todos lados, ya saben, el 2 de mayo, recuerden, igual nos vamos a encontrar el 2 de mayo con alguno de los temas que se nos ocurran, ya veremos. Claro que Nos sí. haremos cargo de esa decisión tomada. Claro que sí. Bueno, muy bien, pues entonces ya después de semejante anuncio, a todos les damos un agradecimiento enorme. Gracias por estar aquí, gracias por estar en TikTok, gracias por estar aquí en YouTube. Y los dejamos con lo mejor del universo de Madcast. Sí. Nos encontramos. Sí. Sí, ibas a decir algo así. Sí, un saludo muy especial a Milena y Gustavo, y por favor no me quiero olvidar de nadie más. Son mis estudiantes de una escuelita allá de Maipú. Así que bueno, un abrazo grande. Sí, nos vemos el jueves. Con ellos nos vemos el jueves. Muy bien. Y nosotros nos encontramos nuevamente el martes entrante, cuando en este desierto que es la vida, recorramos los caminos encontrándonos a los animales, a las bestias, también a los políticos, a los incluyentes, a los fluidos, a los reptiles. Y por supuesto los oasis y también los espejismos. Que estén muy bien. Bye bye.